Hola, ¿qué tal? Hoy voy a estar comentando un video del canal que se llama El Poder de la Duda. En este canal hay un video que se titula Preguntas que los cristianos no pueden responder. Y aunque muchas de las preguntas que hacen ahí pues son un poquito, podríamos decir, como para picar, como para llamar la atención, como para invitar al debate, pues se han quedado sin responder. Y eso es un poquito penoso porque son preguntas que creo que sería importante responder, aunque pues algunas ya desde su mismo planteamiento pues no están tan bien planteadas. Sin embargo, me voy a concentrar en dos específicamente de las que hacen en este canal. La primera dice cómo funciona la oración y la segunda, por qué Jesús quiere que coman su cuerpo y su sangre. En este canal, como ustedes pueden ver ahí en la captura de pantalla que tengo, hay tres personas, tres ateos, comentando o haciendo estas preguntas, tomando turnos en el micrófono para plantear estas preguntas. Se trata de Henry Rodríguez, César Castillo y alguien más que solo se identifica como ateo digital. Muy bien, empecemos por la primera entonces. En la primera plantea Henry cómo funciona la oración y pues empiezan a explicar ahí lo que entienden por oración o las ideas que tienen acerca de la oración, y ya desde el momento en que en la pregunta menciona la palabra funciona, se me antoja o se me hace o me da la impresión de que lo que están buscando es como una especie de explicación de la mecánica, de una aparente mecánica de la oración. Esto para mí es un error, es un terrible error, porque es como plantear la oración como que fuera un automóvil, como que fuera pues un televisor que se enciende y tiene que funcionar, o un automóvil que, como les digo, pues ahí se le da ahí la ignición y pues tiene que llevarnos a algún lugar, tiene que responder a lo que nosotros hagamos, o todavía peor, como una especie de máquina dispensadora en la que si nosotros ponemos una moneda y marcamos una opción, nos tiene que entregar el producto que seleccionamos. Una máquina dispensadora funciona así, y si no funciona, si metemos la moneda y no funciona, pues lo que deberíamos hacer es llenar una queja o ir a buscar al encargado o hacer algo porque la máquina no respondió a lo que nosotros queríamos. Y plantear la oración de esa manera sería, pues como les decía, un terrible error. Porque si algo es la oración es diálogo, es decir, es una conversación, es un abrirnos para plantear nuestras preocupaciones, cavilaciones, las cosas que estamos pensando y escuchar o por lo menos intentar prestar atención a lo que se nos quiera decir. Y es una conversación muy especial porque es una conversación con un padre. Dios, para los creyentes, los verdaderos creyentes, es un padre. Y más que un padre, pues es a la vez también un amigo, un hermano. Es como nosotros vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, como un padre, un amigo, un hermano. Y pues ellos plantean en el video que si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué habría que hablarle? ¿Por qué habría que pedirle lo que queremos si Él sabe mejor que nosotros mismos qué es lo que nos conviene? Y pues ya sabe lo que le vamos a pedir, entonces para qué querría escuchar nuestra oración? Y bueno, eso es también de nuevo es un error, ¿verdad? ¿Por qué el hecho de que Dios lo sabe todo, el hecho de que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, por qué habría de impedir que dialogáramos con Él? ¿Por qué habría de impedir que nosotros le planteáramos nuestras preocupaciones, deseos, ansias, todo lo que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón? ¿Por qué habría de impedir que se lo dijéramos? Ese hecho de que Él ya sabe lo que nos conviene más o lo que necesitamos. Bueno, pues siempre que vamos a la oración, vamos para pedirle algo a Dios, para pedir alguna cuestión, por ya sea personal, por un proyecto que tengamos, para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros conocidos, para pedir por ellos, pero también vamos para agradecerle
por todo lo bueno que nos ha dado, incluso por aquello que no somos capaces de reconocer. Es decir, hay muchas cosas que nos ha dado que ni siquiera pues hemos notado que nos las ha dado. Y sobre todo para desarrollar un elemento importantísimo en la relación con Dios, que es la confianza. Es decir, vamos a pedirle, pero vamos con la confianza de que, como ellos bien lo reconocían, pero no parecen verlo de la misma forma, con la confianza de que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, que nos lo está dando y que nos tiene preparado algo que es bueno, que es lo que más nos conviene. Pero no es solamente la oración, no es solamente petición, agradecimiento y en este caso también confianza, sino también es un momento de meditación. Es un momento para reflexionar sobre, pues, por ejemplo, la vida de Jesús, pasajes de su vida, cosas que nos han pasado y que quizá podamos reinterpretar mejor en ese momento de comunicación con Dios, que es la oración. O sea, en general, para hacer esta meditación. Y díganme ustedes si no es lo mismo que pasa con las conversaciones que tenemos con nuestros amigos, especialmente con aquellos que son como más íntimos, aquellos que están como más cercanos a nosotros, con quienes sentimos la confianza de abrir nuestra mente, de abrir nuestro corazón. Pasa que hablamos de cosas que nos suceden, de experiencias que hemos tenido, y la otra persona también nos cuenta experiencias que ha tenido, lo que sintió, lo que vivió, cómo lo vio. Pues bueno, nosotros podemos hacer eso mismo con Jesús, gracias a los evangelios que nos cuentan su historia. Podemos pensar en lo que Jesús estaba sintiendo en determinado momento, podemos intentar entender sus palabras, por ejemplo, en una parábola, lo que dijo en esa parábola, intentar pues pedirle alguna explicación. Y esta meditación pues nos va haciendo adentrarnos más y más en su vida. Así es que pues esto yo no le puedo llamar funcionamiento, le puedo llamar diálogo, le puedo llamar confianza, le puedo llamar conversación, de muchas maneras, pero funcionamiento no es una máquina, ¿verdad? Bueno, en fin, en algún momento he considerado que los pilares de la fe cristiana, de la fe de los creyentes, pues básicamente son tres. Uno, la razón, o sea, la mente, el entender los argumentos, el entender la necesidad de un Dios creador, la necesidad de un Dios que nos redime, la necesidad de un Dios que nos santifica, es decir, esos argumentos que hacemos con la lógica y con la razón, pues son nuestra fe se asienta sobre ellos, se asienta sobre razones, no se asienta sobre la nada, podríamos decir, sino, o sobre cosas irrazonables, sino que se asienta sobre la razón, pero también sobre la revelación. Es decir, no podemos llegar a una comprensión completa de lo que Dios es, sino que tenemos que entender lo que Él ha decidido revelarnos acerca de Él mismo, y eso va más allá de lo que nosotros podamos conseguir con nuestra propia razón. Y esa conjunción, ese juego entre razón y revelación, también son materia de la oración, es decir, son cosas que hacemos en la oración y que definitivamente nos llevan al tercer pilar de la fe, que es ese trato con Dios. Es decir, tiene que haber un elemento razonable en nuestra fe, tiene que haber un elemento revelado, un algo que sabemos porque Dios nos lo dio a conocer, y tiene que haber también un trato constante con Él para darnos cuenta que no es solamente una cuestión, podríamos decir, intelectual, teórica, un planteamiento que se hace desde la pura razón, o un conocimiento que se tiene nada más en la mente, sino que es alguien con quien podemos hablar y con quien podemos tratar, a quien podemos pedirle, a quien podemos confiarle nuestros miedos, nuestros temores, también nuestros anhelos, nuestros deseos, los planes que tenemos, las cosas que queremos hacer. Bueno, eso es trato con Dios, y eso se logra precisamente a través de la oración. Así es que, no sé, me resisto bastante a pensar en un funcionamiento, y por lo tanto, no sé si vaya a ser una buena respuesta a esta, porque estoy invitando a trascender la idea
de que simplemente se trata de un funcionamiento. No es un funcionamiento, es un diálogo, es confianza, es apertura, es conversación. En fin, bueno, eso espero que responda un poquito a la primera pregunta de cómo funciona la oración. La segunda pregunta que quiero dar, como les digo, no voy a contestar todas porque creo que hay algunas que y otras personas podrían dar mejores respuestas, es por qué Jesús quiere que coma su cuerpo y su sangre. Y esta pregunta en particular la quisiera contestar porque cuando la plantearon, César, que es el que me parece que la planteó, él dijo que esa pregunta era una pregunta sincera, es decir, él quería sinceramente saber eso, porque él acompañaba a su esposa a misa, al parecer ella es católica, y entonces pues ahí se daba cuenta de que ocurría este milagro de la Eucaristía, este sacramento de la Eucaristía, y pues hizo una pregunta que me parece de lo más razonable, y es por qué Jesús tuvo esa iniciativa de darse a nosotros como alimento, ¿verdad? Como alimento. Bueno, planteémoslo de esta manera, o quisiera plantearlo de esta manera. Obviamente siempre hay mejores respuestas, pero de alguna manera ellos invitaron a que diéramos respuestas, así es que aquí va la mía. Muy bien, Jesús es Dios, es Dios. Es omnipotente, lo puede todo, lo puede todo, incluyendo esta locura de invitarnos a comer su carne y a beber su sangre. ¿Qué clase de Dios omnipotente sería si no pudiera hacer eso? Además es omnisciente, lo sabe todo y nos sabe exactamente cómo funcionamos los seres humanos, la necesidad que tenemos de contacto, la necesidad que tenemos de no simplemente quedarnos con ver a una persona y tenerle cariño, sino por ejemplo querer estrechar su mano, querer abrazarlo, etcétera. A fin de cuentas es nuestro creador, y siendo nuestro creador nos conoce mejor de lo que nosotros podríamos conocernos a nosotros mismos. Sabe de la necesidad que tenemos de ese contacto. Y bueno, pues eh, esta idea, que es una locura de darse como alimento para los creyentes, pues es algo imposible para cualquiera, menos para Él, que es Dios, que es omnipotente, que es omnisciente y que es nuestro creador. Solamente para Él es posible esa opción de darse Él mismo como alimento para nosotros. Y entonces, puesto que estaba esa posibilidad, y además Dios, pues seguramente, Jesús seguramente consideró tantísimas cosas, ¿verdad? Yo me lo imagino cuando Él anunció que a sus seguidores que debían comer su carne y beber su sangre, a mucha gente eso le asustó, le repugnó, le pareció imposible de hacer. Algunos dijeron, según cuenta el Evangelio, ¿verdad? Duras son estas palabras, ¿quién puede escucharlas? Y se fueron, lo dejaron de seguir. Y pues eso ocurrió en ese momento y sigue ocurriendo en nuestros días, ¿verdad? Sigue ocurriendo porque muchos que incluso se dicen cristianos no se atreven a plantearse esa posibilidad de que Jesús realmente se haya quedado como alimento eh, para nosotros. Y me lo imagino tantas veces, ¿verdad? Ese momento en el que Jesús tuvo esa idea, se la comunicó a sus discípulos, a sus seguidores, y sabía que tendría esa respuesta, un poquito de negación, un poquito de duda, un poquito de incredulidad, mucho de incredulidad. Y sin embargo, también me imagino que pensó en aquellas personas para las cuales sería una ocasión de amar y de acercarse a Él, de tratarlo con verdadera intimidad. Es un poquito difícil hablar de esto de la intimidad, porque en nuestros días es una palabra que ha perdido un poco de su sentido más profundo. La intimidad es llegar a conocer a fondo, a entender a fondo a una persona. Y esa intimidad se logra obviamente a través del contacto.
de un contacto en el que no es solamente físico, sino que también es mental, en el que abrimos nuestra mente, planteamos nuestras ideas, planteamos nuestros temores, preocupaciones, deseos, anhelos, planes, metas, etcétera. Esa intimidad solamente la tenemos con las personas más cercanas a nosotros. Y Jesús quiso poder llegar a esa intimidad con nosotros, que tuviéramos esa intimidad. Y esa intimidad, podríamos decir, rompe toda barrera posible. Pensemos en los dioses de la antigüedad, los dioses, pues por ejemplo los griegos, los romanos, los mesopotámicos, los egipcios, etcétera. Tenían dioses, pero eran dioses lejanos, eran dioses pues en su imaginación, en su concepción. Eran dioses que estaban pues muy lejos de ellos en el Olimpo, que nunca podían acercarse a un ser humano, nunca podían, salvo raras ocasiones, podían acercarse a uno de estos seres creados por ellos, que eran sus súbditos o sus discípulos o lo que fuera. Eran seres que estaban como muy lejanos a sus adoradores o a sus seguidores. Pues bueno, esa barrera de lejanía Jesús decidió romperla. La quiso romper y llegar incluso a la intimidad de que nosotros pudiéramos comer su carne y beber su sangre. Y además, ya por último, es un acto de plena libertad. Dios podía hacerlo, sabía que iba a ser bueno para nosotros y decidió hacerlo en un acto de la más plena libertad. Yo no digo que yo esté con esto comprendiendo exactamente los motivos de Jesús o las razones por las que él decidió. Seguramente hay muchísimo más que lo que estoy diciendo ahorita. Pero si quisiera reflexionar sobre eso, que Dios pudiendo hacerlo, sabiendo lo bueno que sería para nosotros, quiso hacerlo. Es un acto libre, auténticamente libre de Él, de donación de Él hacia nosotros. Entonces, ¿podemos nosotros cuestionarlo? Siendo Dios, omnipotente, omnisciente y nuestro creador, no lo creo. No podríamos nosotros cuestionar sus razones. Y entonces, pues estos eran mis comentarios y respuestas a las preguntas que ellos plantearon. Para resumirlo, estoy comentando el video de este canal en el que se plantean preguntas para los cristianos y en concreto estoy respondiendo a estas dos. ¿Cómo funciona la oración? Yo diría que no funciona, no es que funcione, no hay que buscar un funcionamiento mecánico, sino que hay que entenderla como diálogo, un diálogo de confianza. Y la pregunta, ¿por qué Jesús quiere que comas su cuerpo y su sangre? Pues bueno, es un acto libérrimo del amor de Dios. Gracias.